Todos en el garaje estallaron en risas cuando Riley Thompson, de 17 años, hija de un humilde mecánico, se acercó al motor que nadie podía arreglar. El jefe la desafió a intentarlo solo por diversión. Las cámaras rodaban, sus compañeros de trabajo se burlaban de ella e incluso su propio padre parecía inseguro, pero Riley nunca parpadeó. Lo que ocurrió a continuación dejó todo el taller en silencio. Nadie esperaba lo que ella reveló. Y cuando la verdad salió a la luz, las carreras, los egos y las vidas cambiaron para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Riley Thompson entró al abrasador taller, vistiendo una sudadera con capucha manchada de grasa y las botas gastadas de su difunta madre. El motor permaneció en el centro como una bestia derrotada, intacto durante días. Incluso los mejores ingenieros se habían dado por vencidos. Su padre, Carl, había trabajado aquí durante más de 20 años, arreglando motores que nadie más podía arreglar. Pero esta máquina era diferente. Había humillado a todos los mecánicos de alto nivel. Y ahora su hija estaba parada frente a él con todos los ojos puestos en ella, esperando un espectáculo. El dueño del garaje, Preston Maddox, se apoyó en la caja de herramientas con una sonrisa burlona. Su reloj de diseño brillaba bajo las luces zumbantes. Se había hecho cargo del negocio familiar, pero su arrogancia lo había hecho más temido que respetado. Preston se cruzó de brazos y habló lo suficientemente alto para que toda la tripulación lo oyera. Adelante, Riley. Muéstrenos lo que puede hacer un adolescente con conocimientos de física de secundaria. Tienes 15 minutos antes de la hora del almuerzo. Impresionanos. La tripulación rió disimuladamente. Los teléfonos ya estaban afuera, grabando cada segundo. Esperaban otro fracaso viral. Riley miró a su padre. Él asintió vacilante, sus ojos llenos de amor, orgullo y miedo. Ella podía ver sus manos temblando. No se trataba solo de ella. También era su reputación. Pero ella respiró profundamente, se arremangó y dio un paso adelante. Ella no tocó el motor inmediatamente. En lugar de eso, caminó lentamente a su alrededor, escuchando, observando, absorbiendo cada detalle. La habitación se quedó más silenciosa. Algunos pusieron los ojos en blanco. Otros sintieron curiosidad. Riley metió la mano en su mochila y sacó un cuaderno doblado lleno de bocetos y notas. Ella había estudiado este modelo exacto durante semanas en secreto, realizando ingeniería inversa del plano basándose en conversaciones escuchadas y esquemas en línea. Eso no es una herramienta, cariño. Eso es tarea. Uno de los textos de mayor edad gritó riendo. Riley lo ignoró. Se agachó cerca de la base del motor, acercó su oído y golpeó un solo perno con una llave. Luego otro, luego una pausa. Todos miraban confundidos. Luego se levantó y dijo algo que nadie esperaba. Este motor no fue construido para funcionar. El silencio golpeó la habitación como un puñetazo. Preston se enderezó. Disculpe. Riley se giró para mirarlos. Quien lo diseñó creó un bucle en el sistema de mapeo de combustible. Cada vez que la secuencia de encendido intenta completarse, se reinicia. Este motor está saboteado desde dentro. Podrías reemplazar cada pieza y aún así seguiría fallando. Por eso nadie pudo arreglarlo. La risa cesó. Su voz era tranquila, firme, innegable. Los ingenieros superiores se miraron unos a otros. Uno de ellos avanzó lentamente, comprobando el componente exacto que ella había mencionado. Su rostro se puso pálido. Ella tiene razón, susurró. Las rodillas de Carl casi cedieron. La mandíbula de Preston se apretó. Y Riley caminó hacia la caja de herramientas y cogió una llave dinamométrica. Puedo arreglarlo, pero necesito 30 minutos a solas. Lo que vino después rompería egos, reescribiría reputaciones y revelaría un secreto tan impactante que ni siquiera Riley estaba preparado para ello.
La habitación permaneció congelada mientras las palabras de Riley resonaban a través de las paredes de metal. Preston Maddox la miró como si acabara de hablar un idioma extranjero. Los trabajadores que habían reído ahora estaban quietos, con las manos a mitad de la tarea que habían pretendido realizar. Riley dejó su mochila a un lado, caminó hacia el motor, y sin esperar aprobación, comenzó a organizar las herramientas que necesitaba. Sus movimientos eran precisos, concentrados y mecánicos, como si hubiera ensayado ese momento en su mente innumerables veces. Y la verdad era que así era. Fuera del taller principal, algunos empleados curiosos miraban a través de las ventanas de vidrio polvorientas. La noticia se había extendido rápidamente. La hija de Carl Thompson acababa de diagnosticar el motor imposible. Eso solo había llamado la atención, pero ahora ella había pedido arreglarlo sola. Fue una locura, una brillantez o ambas cosas. Preston se aclaró la garganta, intentando recuperar el control. No rompa nada, Thompson. Si toca la válvula equivocada, todo el sistema se romperá. Ya está roto, señor, respondió Riley sin levantar la vista. Y la válvula no es el problema. El circuito sí lo es. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Esa frase golpeó más fuerte que una llave inglesa en las costillas. La cara de Preston se crispó. La tripulación lo miró a él y luego a Riley, y luego nuevamente a Riley. Riley sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no se detuvo. Quitó la carcasa superior del motor, dejando al descubierto una maraña de cables y componentes que no tenían ningún sentido lógico. Y ese era exactamente el problema. No estaba previsto que así fuera. Mientras trabajaba, los recuerdos inundaron su mente. Noches largas en el garaje con su padre cuando el mundo exterior se sentía demasiado pesado. Recordó verlo arreglar máquinas rotas, no con fuerza bruta, sino con paciencia y gracia. Ella había aprendido todo de él. Pero había cosas que ni siquiera Carl sabía. Al igual que Riley había estado creando simulaciones en su computadora portátil durante meses, tratando de descifrar por qué este motor se negaba a funcionar. No se trataba solamente de demostrar su valía. Se trataba de comprender finalmente la verdad detrás de algo que nunca había tenido sentido. Pasaron 15 minutos, luego 20. Nadie se movió. Nadie habló. Incluso el orgullo de Preston quedó estancado. Los dedos de Riley ahora se movían más rápido, tirando y reemplazando, conectando y aislando componentes con una velocidad que nadie esperaba de una adolescente. Cuando finalmente dio un paso atrás, sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con un fuego tranquilo. «Está listo», dijo. «¿Esperas que crea que reprogramaste un bucle imposible con recalibración manual?» Preston se burló. Riley caminó hacia el panel, colocó su mano en el interruptor de encendido y miró a su padre. Él asintió, apenas respirando. Ella accionó el interruptor. Durante 2 segundos no pasó nada. Entonces un zumbido bajo se elevó desde lo más profundo de la máquina. Las luces parpadearon. Los pistones giraron. El motor, por primera vez desde su llegada, cobró vida. El gas llenó la habitación. Uno de los ingenieros dejó caer su llave inglesa. Otro susurró una maldición de la que se arrepintió inmediatamente. Riley dio un paso atrás cuando el motor rugió. Perfectamente sincronizado. Sin errores, sin retrasos. No era solo correr. Era suave, impecable, casi como si la hubiera estado esperando. La boca de Preston se abrió, pero no salieron palabras. Carl parecía que estaba a punto de derrumbarse de alivio y orgullo a la vez. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Riley recogió una pequeña ficha del suelo. Se había caído durante su recalibración. Ella lo sostuvo en alto. Esto no debería estar ahí. Alguien insertó un bucle disruptor personalizado. Este motor no falló por accidente. Fue diseñado para fallar. Todo el taller quedó en un silencio atónito. Lo que Riley acababa de descubrir era más grande de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Y el secreto detrás de esto estaba a punto de destruir toda la carrera de alguien.
Nadie se atrevió a hablar mientras Riley sostenía el pequeño chip entre sus dedos. Para el ojo inexperto, no parecía nada más que un trozo de silicona. Pero todos los mecánicos en ese garaje sabían lo que significaba. Esa pieza no pertenecía al motor. Lo habían colocado deliberadamente y solo alguien con acceso profundo al sistema sabría exactamente dónde esconderlo. Las manos de Riley estaban cubiertas de grasa, sus ojos aún eran agudos y su voz cortaba el aire con una certeza inquebrantable. Esto no fue un accidente. Alguien se aseguró de que este motor nunca arrancara. Alguien quería que fracasara. Carl Thompson avanzó lentamente, con la boca seca y el rostro pálido. Se quedó mirando el chip como si fuera una serpiente. Durante años, había trabajado con máquinas que desafiaban la lógica, pero siempre había confiado en el sistema, confiado en la integridad del taller. Ahora, su hija había expuesto algo más oscuro. Miró a Preston, cuya sonrisa había desaparecido hacía horas. Su rostro estaba rígido, ilegible y demasiado tranquilo. Preston finalmente habló, con un tono forzado y defensivo. Esa es una acusación atrevida de alguien que ni siquiera está en la nómina. Riley no se inmutó. Entonces tal vez deberías revisar tu nómina. Comenzaría con cualquiera que tenga acceso a pedidos de piezas y diagnósticos de ingeniería. La habitación empezó a moverse. Los ingenieros intercambiaron miradas. La tripulación que una vez se burló de Riley ahora la miraba como si hubiera descorrido una cortina que nunca se habían atrevido a tocar. Uno de los mecánicos mayores, Javier, dio un paso adelante con el ceño fruncido. Era conocido por ser tranquilo, confiable y honesto. Tomó el chip de la mano de Riley y lo inspeccionó. Este es un disruptor de bucle. Provoca un fallo falso en la secuencia de encendido. Solo he visto uno de estos antes en un prototipo de motor que falló el año pasado. Parecía como si Carl hubiera recibido un golpe. Ese fue uno de los míos. El mismo código de fallo. Dijeron que instalé las piezas equivocadas. Casi pierdo mi trabajo por eso. La voz de Javier bajó. Yo lo creía entonces. Ahora no estoy seguro. El silencio volvió a caer. Esta vez más pesado, más oscuro. Se había plantado una semilla de duda y estaba creciendo rápidamente. Riley se volvió hacia Preston. Sabías que algo andaba mal. Por eso me retaste. Querías un chivo expiatorio, alguien que cargara con las consecuencias en caso de que esto se hiciera público. Preston dio un paso adelante, con la voz baja y temblorosa de ira. Cuida tu boca. Pero Riley se mantuvo firme. Ella miró a los otros mecánicos. Todos lo oísteis correr. Lo viste con tus propios ojos. Este motor fue saboteado. Y si esto sucedió una vez, puede volver a suceder. ¿Cuántos de ustedes han sido culpados por fracasos que nunca fueron su culpa? Uno a uno, las cabezas comenzaron a asentir. Viejos recuerdos resurgieron. Informes mal gestionados. Averías misteriosas. Trabajadores despedidos que nunca tuvieron una segunda oportunidad. La tienda, que antes estaba en silencio, empezó a zumbar. No con máquinas, sino con algo más peligroso. ¿Verdad? Preston dio un paso atrás. Su confianza se había quebrado. Riley se acercó al banco, abrió nuevamente su mochila y sacó informes impresos, fechas, códigos de error y registros. Ella había hecho su tarea. Cada fallo misterioso estaba relacionado con un hilo común. Sistemas supervisados o aprobados por el propio Preston Maddox. Se suponía que hoy solo debía ayudar a mi papá, pero ahora pienso que esto es más grande que eso. Mucho más grande. Carl dio un paso adelante y colocó una mano sobre su hombro, su voz suave y llena de emoción. Acabas de hacer lo que nadie más pudo, Riley. Encontraste la verdad. Pero no tenían idea de lo que vendría después. Porque afuera del taller, alguien más había estado observando. Alguien que Riley nunca esperó volver a ver. Y esa persona estaba a punto de exponer un secreto que sacudiría a toda la compañía hasta sus cimientos.
La puerta metálica del fondo del garaje se abrió con un crujido y todas las cabezas se giraron. La luz del exterior enmarcaba una figura alta con una chaqueta color carbón, cuyos pasos resonaban fuertemente contra el suelo de cemento. Era Vincent Hall, director de operaciones regional y superior directo de Preston Maddox. Nadie lo había visto en la tienda en más de un año. Su repentina aparición provocó un escalofrío en cada columna de la sala. El rostro de Preston se tornó pálido por el pánico. Sus labios se tensaron mientras instintivamente se enderezaba el cuello. Los ojos de Vincent recorrieron la escena. Trabajadores cubiertos de grasa congelados en silencio, un motor zumbando que nunca debería haber funcionado y Riley Thompson de pie junto a él con una confianza que irradiaba de ella como electricidad. Pasó junto a Preston sin decir palabra y se detuvo frente al motor. Extendió la mano, la colocó suavemente sobre la carcasa de metal y escuchó el ritmo perfecto de su funcionamiento interno. Este motor fue clasificado como defectuoso. Yo mismo firmé el informe, dijo Vincent con voz tranquila pero firme. ¿Por qué está funcionando? Riley no se inmutó. Ella dio un paso adelante y le entregó el chip disruptor. Porque alguien no quería que funcionara. Encontré esto dentro y puedo demostrar que no fue un error. Vincent hizo girar el chip entre sus dedos. Luego miró a Preston. ¿Sabías esto? La respuesta de Preston fue instantánea pero vacilante. No, señor. Por supuesto que no. Esta es la primera vez que oigo hablar de ello. La expresión de Vincent no cambió. Extraño. Su nombre aparece en el registro de auditoría de cada motor fallido vinculado a este componente. Riley observó a Preston de cerca. La arrogancia que había llevado como armadura todo el día se estaba desmoronando pieza por pieza. Ella casi podía ver el pánico subiendo por su columna. Ella se acercó más, sosteniendo los informes impresos en su mano. He rastreado cada falla. Los comparé con los registros de diagnóstico. Todo conduce a una sola persona. Cada prueba fallida, cada fallo de encendido, cada queja presentada y enterrada. Y todos tienen una misma firma. La voz de Preston se quebró. Esto es ridículo. Ella es una niña. Vincent levantó una ceja. Un niño que acaba de arreglar un motor que todo su personal no pudo entender. Una larga pausa llenó el espacio entre ellos. Luego, lentamente, Vincent metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. Voy a realizar una investigación interna completa. Y hasta entonces, Preston, está suspendido. Los gritos de asombro recorrieron a la tripulación. Preston intentó protestar, pero Vincent ya le había dado la espalda. Los trabajadores que una vez temían a Preston ahora lo miraban con fría claridad. Su reinado de intimidación había terminado en el momento en que Riley puso en marcha el motor. Vincent se volvió hacia Carl. La entrenaste bien. Necesitamos más como ella en esta empresa. Carla sintió lentamente, con la garganta apretada por la emoción. Riley lo miró. Por primera vez en su vida, vio lágrimas formándose en sus ojos. Pero justo cuando parecía que la tormenta había pasado, Vincent se volvió nuevamente, esta vez hacia Riley. Dijiste antes que esto era más grande que un motor. Quiero que me cuentes todo lo que encontraste hasta ahora. Riley parpadeó. ¿A mí? ¿Tú? Nadie más aquí se dio cuenta de lo que hiciste. Quiero que me muestres exactamente cómo se pasó por alto o se ocultó esto. Y si lo que dices es cierto, este sabotaje va mucho más allá de este taller. Riley miró a su alrededor. Los trabajadores que una vez la despidieron ahora se hicieron a un lado mientras ella conducía a Vincent a la terminal de diagnóstico principal. El mismo asiento que su padre una vez tuvo demasiado miedo de cuestionar. Ahora ella estaba sentada allí. A medida que sus dedos escribían comando tras comando, surgían nuevos datos. Su teoría era correcta. Se observaron patrones en varios garajes. El sabotaje fue sistemático. Alguien estaba usando datos erróneos para eliminar motores y posiblemente personas.
Lo que Riley estaba a punto de descubrir a continuación no solo limpiaría el nombre de su padre para siempre, sino que expondría una red de corrupción tan profunda que tenía el poder de derrumbar todo lo que Preston alguna vez había construido. La pantalla se iluminó con líneas de datos mientras los dedos de Riley se movían por el teclado. Sus ojos recorrieron registros, códigos e informes archivados que nadie había cuestionado jamás. Vincent Hall permaneció detrás de ella en silencio y concentrado mientras el resto de la tripulación observaba desde la distancia, apenas respirando. El taller, que una vez fue ruidoso, ahora parecía una sala de audiencias con Riley liderando la investigación. Lo que estaba descubriendo no era solo sabotaje. Fue robo, manipulación y traición al más alto nivel. Allí, Riley señaló un grupo de entradas. Vincent se inclinó. Explícame. Este código se repite en diferentes garajes, Nevada, Ohio y Dakota del Sur. Todos los motores fueron marcados como defectuosos, pero el componente disruptor fue registrado después de los informes de diagnóstico, no antes. Eso significa que alguien insertó la pieza después de que el motor ya había sido aprobado. Lo cual significa que fue intencional, dijo Vincent, con la voz tensa. Riley asintió. Y estas piezas fueron construidas a través de proveedores externos conectados a una empresa fantasma. Adivina qué nombre figura como agente registrado. El rostro de Vincent se oscureció. No digas Preston. Entonces diré Maddox Innovations LLC, registrada en Arizona. La dirección es falsa, pero el titular de la cuenta coincide con la firma de Preston Maddox. La tripulación detrás de ellos reaccionó como si hubiera pasado una ola de viento. Los ojos se abrieron y las manos se llevaron a la boca. Incluso Carl, de pie cerca del fondo con los brazos cruzados, no pudo ocultar la oleada de reivindicación en su rostro. Años de humillación silenciosa, de fracasos culpabilizados y noches de insomnio. Borrado con unas cuantas pulsaciones de teclas por su hija. Vincent dio un paso atrás, procesando todo. Se volvió hacia la tripulación. Quiero que revisen todas las máquinas. Quiero auditorías completas en todos los talleres. Riley, acabas de exponer una operación de fraude en varios estados y salvaste a esta empresa. Los aplausos no estallaron todos a la vez. Todo empezó con Javier, el tranquilo técnico senior, aplaudiendo una vez y luego otra vez. Pronto, todo el taller se unió. El sonido resonó en las paredes de metal como un trueno. Riley se quedó quieto, abrumado. Ella había imaginado ese momento en su cabeza antes, siendo tomada en serio, parada frente a esos mismos hombres y mujeres, no como la hija de Carl, sino como alguien a quien respetaban. Pero la realidad parecía aún más grande. Carl avanzó mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. La atrajo hacia sus brazos y, por primera vez en mucho tiempo, mantuvo la cabeza en alto. Lo lograste, cariño. Lo cambiaste todo. Pero Vincent no había terminado. Se enfrentó nuevamente a la multitud. Este taller necesita un liderazgo basado en la integridad. Estoy nombrando un nuevo asistente de operaciones para ayudar a liderar la transición e implementar controles más estrictos en toda la empresa. Alguien que ya ha demostrado ser más capaz que la mitad de los ejecutivos con los que he trabajado. Se volvió hacia Riley. Si lo quieres, el trabajo es tuyo. La sala estalló de nuevo, no de sorpresa sino de orgullo. Riley se quedó congelada por un momento, mirando a Vincent como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Me estás ofreciendo un puesto. Te ganaste uno. Viste lo que otros no vieron. Te pusiste de pie cuando otros permanecieron en silencio. Así es como se ve el verdadero liderazgo. Riley miró a su padre, quien asintió, sonriendo entre lágrimas. Ella se volvió hacia Vincent. Lo haré, pero solo si mi padre recupera completamente su antiguo título y recibe un aumento. Vincent sonrió. Hecho. Toda la tripulación aplaudió más fuerte que antes. Por una vez, el sonido de la justicia fue más fuerte que cualquier rugido de motor. Preston Maddox fue escoltado fuera más tarde esa noche,
Su nombre fue eliminado de todos los archivos y placas que alguna vez había exhibido con orgullo. La semana siguiente, Riley comenzó su nuevo rol, no como un símbolo, no como un favor, sino como alguien que se lo había ganado hasta el último centavo. Y cada vez que entraba en ese garaje, los motores no solo funcionaban mejor. La gente también lo hizo. Porque Riley Thompson no solo arregló una máquina. Ella reconstruyó un sistema entero con verdad, coraje y la chispa de alguien que nunca dejó de creer que pertenecía.